e sono destinata a morire. ¿Y si yo les dijera que Carlo Acutis ya había descargado su final mucho antes de que apareciera el primer síntoma en su cuerpo? Mientras otros jóvenes buscaban trucos para videojuegos, Carlo pasaba noches frente al monitor rastreando la ubicación exacta de su propia tumba en Asís. Él no buscaba información, estaba organizando su regreso a casa. No fue un presentimiento oscuro, fue un reporte de estado médico. Imaginen a un chico de tan solo 15 años con la cámara granulada de su primer teléfono móvil grabándose a sí mismo con una naturalidad que por lo menos a mí me estremece. En ese video, Carlo dice con una gran sonrisa que lo caracterizó siempre: voy a morir cuando llegue a pesar 70 kilos. Y aquí es donde la realidad supera la ficción. Carlo murió pesando exactamente 70 kilos. Si entráramos a su habitación en aquel Milán del año 2000, veríamos un santuario de un místico digital, algo que no es común. Una mezcla caótica de cables cruzados, pósters de videojuegos, torres de CD, vírgenes y manuales de programación, Biblias, rosarios, y en medio de todo ese hardware de un adolescente, la presencia espiritual que irradiaba en ese cuarto. Octubre del 2006, Hospital de Monza. La leucemia M3, un virus biológico fulminante, ataca su sistema. En solo 72 horas, el genio de la informática se apaga. Pero es aquí donde comienza el verdadero misterio. Años después, su cuerpo fue hallado íntegro e incorrupto, conservando incluso sus órganos internos bajo una apariencia de un sueño profundo. Aunque hoy vemos su rostro reconstruido artísticamente para reflejar su paz, debajo de esa piel de silicona descansa el hardware real de un joven que desafió las leyes de la naturaleza. Yo les pregunto aquí, ¿cómo pudo un chico de 15 años predecir su partida con esa sonrisa? Hoy, aquí, en el Rincón de los Santos, vamos a hackear el legado del primer santo millennial. Así que prepárate, porque después de este encuentro, tu forma de entender tu propia existencia no volverá a ser la misma. Bienvenidos al Rincón de los Santos. En este espacio en donde tu café te activa y tu santo te cautiva. Yo soy Corina Sánchez y esto es Cafeando con tu Santo. Agarra tu café y comenzamos. Y bien, para entender a Carlo, hay que entender el milagro doméstico que ocurrió precisamente dentro de su propio hogar. Y así aparece en escena su madre Antonia Sanzano. Ella nos confiesa con una honestidad brutal que ella no heredó la fe a Carlo. Carlo la trajo consigo como un software preinstalado. Antonia en una entrevista recuerda que antes de Carlo su vida espiritual estaba prácticamente nula y estaba offline. Ella misma admite que solo había pisado una iglesia 3 veces en su vida: en el bautizo de Carlo, en su confirmación y en su propio matrimonio. Pero Carlo, desde sus 4 añitos, se convirtió en su pequeño catequista. Él era quien la arrastraba de la mano por las calles de Milán, deteniéndose frente a cada iglesia que encontraba. Él siempre le decía: mamá, mamá, por favor, vamos a entrar a saludar a mi amigo, a Jesús. Carlos le hacía preguntas teológicas tan profundas a la pobre Antonia que ella, avergonzada por no saber responder a su propio hijo de 5 años, tuvo que empezar a estudiar teología para no quedarse desconectada de su propio hijo.
Madre mía, lo que hacemos las mamás, de verdad. Ella tuvo que buscar a un sacerdote para entender por qué su hijo tenía tanta sed de Dios, de dónde procedía todo eso que él quería saber y que quería mostrar. Fue el hijo quien parió prácticamente a la madre de manera espiritual. Carlo no solo le devolvió la fe, le dio un propósito de vida. Él decía que el amor de Dios era como una señal de Wi-Fi. Siempre estaba ahí, pero que la gran mayoría de las personas simplemente nunca se conectaban. Antonia pasó de ser una mujer normal, común, ahí en la sociedad milanesa, a ser la primer discípula de la autopista al cielo de su hijo. Él fue el evangelizador de sus propios padres, instalando en su hogar un sistema operativo basado totalmente en el Evangelio. Y ahora vamos a hablar de la verdadera vida secreta de Carlo. Esta se reveló tras su muerte, y no porque lo ocultara, sino porque las vivía en paralelo. Mientras el mundo lo veía como un genio de la computación, él estaba ejecutando un programa de caridad en segundo plano. Descubrieron que ahorraba cada moneda de sus meriendas para comprar sacos de dormir térmicos y comida caliente. Esto tenía un propósito, pero primero vamos a entender cómo mantenía Carlos su sistema libre de virus en un mundo tan ruidoso que podría contagiarlo. Él hablaba de un kit de supervivencia espiritual. Escuchen bien porque esto no tiene desperdicio. Una rutina de mantenimiento que negociaba con nadie. Esto era lo que hacía todos los días. No había manera de salirse de ahí. Él no solo iba a misa todos los días. Él decía que la Biblia era su brújula para no perderse en la red del mundo y el rosario era su arma de conexión directa con la Madre de Dios. Cada día realizaba un backup de su alma en la adoración eucarística. Su misericordia no conocía límites. Al caer la tarde, Carlo montaba en su bicicleta y desaparecía. No había poder humano que entendiera dónde iba. No iba a un cybercafé seguramente. Iba a zonas más frías, oscuras de Milán. No solamente iba a encontrarse con los que vivían sin techo o los pobres que andaban en la calle. Él no les daba simplemente una moneda, se acercaba a ellos como quien se encuentra con su mejor amigo. Intentaba crear relaciones para que ellos se sintieran que eran importantes para alguien. Los hacía sentir especiales a todos ellos. Carlos sentía una conexión tan profunda con la vida que incluso pedía perdón a los insectos si accidentalmente los pisaba. Él tenía varios perritos y gatos y decía que los animales eran un reflejo de la ternura de Dios. Además, él entendía que su cuerpo era un sagrario vivo. Al comulgar cada mañana desde los 7 años, sabía que Jesús habitaba en él. Esta conciencia lo llevó a vivir una castidad heroica, sobre todo para nuestros días. Cuidaba su mirada, sus afectos, que su alma no se corrompiera, que estuviera intachable, íntegra, para ser compatible con la luz de Dios. Su referente era San Francisco de Asís. De él aprendió que la verdadera libertad es no ser esclavo de las marcas ni del consumismo. Pero su obra maestra tecnológica fue la Exposición Internacional de los Milagros Eucarísticos. Carlos decidió usar el diseño gráfico para evangelizar en las redes. Durante más de 2 años investigó más de 136 milagros donde la hostia se convirtió en ese tejido cardíaco humano. Su trabajo sigue disponible hoy en la web y si ustedes quieren irlo a visitarlo, lleva por nombre Miracoli Eucaristici. Carlo quería demostrar científicamente que el servidor del cielo es real y está presente en cada altar. Así que no se lo pierdan. Yo los invito a que vayan a visitar esa exposición. Aquí pasamos a un momento que realmente para muchos de nosotros es triste, pero para Carlos fue un momento de mucha felicidad. Y así llegamos al día 2 de octubre del 2006. El hardware
es decir, su cuerpo de Carlo, empezó a mostrar señales físicas visibles. Lo que comenzó como una aparente gripe o unas paperas escondía algo mucho más letal. Su familia notó que Carlo estaba pasando por un cansancio inusual, pero él, con su habitual sonrisa, restaba importancia al asunto. Sin embargo, en pocos días, el colapso fue evidente. Aparecieron manchas púrpuras en su piel, petequias, una señal clara de que su sangre no estaba coagulando. Sus encías sangraban y una debilidad extrema lo dejó postrado en la cama. Fue ingresado de urgencias en el hospital de Monza. El diagnóstico fue una sentencia inmediata y demoledora para la familia. Leucemia promielocítica aguda M3. Para que entiendan mejor la magnitud del fallo, la M3 es una de las formas más agresivas de cáncer en la sangre. Es como un virus informático que borra todos los archivos del sistema en un par de horas. Los médicos estaban en shock, no solo por la velocidad del ataque, sino por las respuestas que daba Carlo. Al entrar al hospital, Carlo le dijo a su madre: "De aquí no salgo más, mamá". ¡Qué dolor! Cuando el médico jefe le preguntó si sufría mucho, él, con una paz que desafiaba la lógica médica y una serenidad que dejó mudos a muchos especialistas, respondió: Hay gente que sufre mucho más que yo. Y a pesar de que la enfermedad hace que los órganos internos colapsen y los huesos duelan como si se estuvieran rompiendo, él no dio ni una sola queja. Sin embargo, dijo lo siguiente: Ofrezco estos sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Y así, el 12 de octubre, el sistema físico de Carlo se apagó definitivamente. Pero su alma ya había completado el ascenso total al cielo. Vamos ahora a hablar del primer milagro que se hizo muy público, y esto sucedió en Brasil. Nos vamos al año 2013. Un pequeño llamado Matthews nació con una anomalía congénita en el páncreas anular, una condición mortal que le impedía digerir cualquier alimento sólido. Su cuerpo se consumía. Matthews apenas pesaba 9 kilos a sus casi 4 años de edad. Durante una misa dedicada a Carlo, el niño tocó una reliquia del joven apóstol y, con la inocencia que caracteriza a los niños, pidió: "Quiero dejar de vomitar". Al regresar a casa, Matthews estaba muy hambriento. Le pidió a su madre algo de comer. ¿Y qué creen? Que por primera vez en su vida no hubo rechazo del alimento. Los médicos incrédulos realizaron una ecografía días después y descubrieron algo científicamente imposible. Su páncreas se había regenerado por completo. No hubo cirugías, solo la intercesión de un santo que entendía el hardware de la vida. Es hermoso ver cómo Carlo Acutis refleja perfectamente lo que encontramos en las Escrituras. Y aquí tenemos a la primera Timoteo del 4:12. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser para los creyentes un modelo en tu hablar y en tu conducta, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Este versículo no es solo consejo antiguo, es el manifiesto de esta generación. Pablo le decía a Timoteo que la edad no es un limitador de frecuencia espiritual. Carlos demostró que no hace falta tener ganas para tener sabiduría, ni hace falta haber vivido décadas para haber amado siglos. Ser modelo de conducta y la pureza no es ser aburrido, es ser un rebelde que se niega a ser corrompido por el sistema. Acuérdense, hay que ser originales. ¿Cómo vamos con esta historia? Es imposible no llenarse de ganas de amar como un joven lo hizo, no importando cuántos años tengas. Hay que comenzar
hoy con estos cambios, tal y como lo muestra San Expedito, ¿se acuerdan? Y si no, les vamos a dejar aquí el video para que al terminar puedan irse a descubrir al santo que no deja nada para mañana y así poder aplastar al cuervo, a ese cuervo del mañana, hoy. Y aquí viene este momento en el que ponemos más atención, tomamos nota de lo que aquí se va a decir, porque Carlo Acutis también nos trae sus 3 consejos de oro. Consejo número 1. Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. No permitas que el algoritmo de la sociedad y de las redes sociales dicte cómo debes de ser. Dios te ha diseñado con un código único. Evita ser copia. Consejo número 2. La tristeza es la mirada que diriges a uno mismo. La felicidad es la mirada que se dirige a Dios. El egoísmo es un sistema cerrado que siempre termina en error. Consejo número 3. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Ahí está la clave. No busques rutas secundarias ni atajos espirituales. El encuentro diario con Jesús vivo es la única vía de alta velocidad. Así que vamos a poner en práctica estos consejos que son muy actuales, simples y que nos van a traer muchísimos beneficios. Ahora bien, si creías que la santidad era solo para genios de la informática que rezan en silencio, pues prepárate. Con Carlo Acutis abrimos esta trilogía titulada La santidad no tiene edad. Y esto es solo el comienzo. La santidad también tiene fuego, tiene escenarios, tiene cigarrillos que se apagan y una alegría que quema. En el próximo episodio de esta serie, de esta trilogía, pasamos a la pantalla del ordenador, a la pantalla grande del cine y a la pantalla de la televisión. Vamos a ver focos de la fama. Vamos a conocer a una joven que quería ser una estrella de Hollywood, que además de la fiesta y el éxito, ella quería ser importante y conocida para el mundo. Vamos a entender cómo pasas de las cámaras de televisión a dar la vida en medio de un terremoto en la selva. Así que el próximo capítulo les traeremos a la hermana Claire Crockett con su famoso o todo o nada. Porque si Carlo te enseñó a conectar, Claire te va a enseñar a arder. Y así hemos llegado al final de este capítulo. Agradezco que nos acompañen. También les pido que no dejen de compartir si piensan que este video le puede servir a alguien que esté pasando por una situación, sobre todo con los adolescentes. Mi nombre es Corina Sánchez y esto es Cafeando con tu Santo, aquí en el Rincón de los Santos. Salud.